Queridos amigos, muy buenas tardes. Ya tuvimos un primer evento electoral el domingo pasado. Estamos convocados para tener una definición el próximo 30 de noviembre. Y yo creo que los tiempos son propicios para especialmente pensar en el futuro. En este programa sobre economía, durante cuyo transcurso hemos venido abordando diversos temas relevantes para el país en esta área tan importante de la sociedad, definiendo conceptos, analizando trayectorias, evoluciones. A mí me gustaría ahora pensar un poco en el futuro, en las grandes responsabilidades, las grandes transformaciones, desafíos que tiene pendiente el Uruguay para los tiempos que vendrán. Y todo eso tiene que ver con la economía, porque es la economía del país, concebida así en general y en conjunto, la que tiene la responsabilidad de hacer posibles esas transformaciones. Es decir, un país próspero, un país que crece, que genera recursos, es un país que está en condiciones de abordar los cambios que tiene pendientes. Sería en cambio muy difícil hacerlo o encararlo si esa base económica fundamental para la que Uruguay tiene un potencial indiscutible no asegurara la factibilidad de esos cambios. De eso quiero comenzar a hablar hoy con ustedes, señalando que, en mi modesta opinión, creo que eso que hemos llamado las grandes transformaciones pendientes, las grandes responsabilidades a encarar, pueden ser agrupadas en dos grandes conjuntos que yo les voy a proponer desde ya considerar. En primer lugar, lo que podríamos llamar el incremento del potencial físico del país. En segundo lugar, lo que podríamos llamar el incremento y el desarrollo de la capacidad humana del país. Cuando decimos incremento del potencial físico, en realidad estamos hablando de algo que se puede resumir en una sola palabra: infraestructura. ¿Y por qué es una transformación pendiente del país? ¿Por qué aquí en esta área del potencial físico, de la infraestructura, tenemos responsabilidades muy importantes para encarar y hasta tareas que o no hemos realizado todavía o las venimos realizando insuficientemente, diría yo, a una velocidad que el país tiene que aumentar? La respuesta es muy sencilla. Lo tenemos que hacer porque si no lo hacemos, la economía va a tener muchas dificultades para seguir creciendo sostenidamente como lo ha hecho durante varios de los últimos años. Fíjense ustedes qué situación la que estamos viviendo. La economía tiene que posibilitar el incremento del potencial físico del país, de la infraestructura. Pero al mismo tiempo, esta mejora de la infraestructura y del capital físico es fundamental para que la economía crezca. Hay una suerte de interdependencia, de interrelación muy clara entre una y otra cosa. Nosotros, por potencial físico, por infraestructura, vamos a entender 4 grandes áreas de trabajo que son absolutamente fundamentales. Los transportes, en primer lugar, concebidos en su conjunto, pero decir concebidos en su conjunto quiere decir que estamos incluyendo en los transportes las vías por las cuales los transportes circulan, esto es, llevan el servicio a lo largo y a lo ancho del país e incluso al exterior.
En segundo lugar, las comunicaciones, y cuando decimos comunicaciones de todo tipo. En tercer lugar, los servicios portuarios, la infraestructura portuaria del país. Y en quinto lugar, ni más ni menos que la energía, esa fuerza fundamental que necesita un país para crecer. Pues bien, en estos 4 capítulos fundamentales, en estas 4 áreas fundamentales, hay que trabajar y mucho. Yo diría, y adelanto que vamos a empezar a analizar una por una estas 4 áreas, que hemos venido avanzando como a diferentes velocidades en el país durante los últimos años. En algunas de estas 4 áreas, yo diría que hemos tenido un avance razonablemente bueno y sin perjuicio de que tenemos que seguir insistiendo con una velocidad de cambio mayor. Nosotros pienso que partimos de una base fundamental para los próximos años. En cambio, en otros, el atraso es mayor. Tenemos problemas pendientes muy serios que tenemos que atacar lo antes posible y que, desde ya digo también, nos van a demandar un esfuerzo muy importante desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de las inversiones que vamos a tener que realizar, desde el punto de vista del trabajo que vamos a tener que dedicar, desde el punto de vista de la gestión con la que vamos a tener que encarar esos temas. En términos generales, y teniendo en cuenta estos conceptos que acabamos de señalar, yo diría que en materia de comunicaciones y energía, Uruguay ha venido avanzando a un ritmo razonablemente bueno, e incluso en algunos casos superando las predicciones más optimistas. Vuelvo a repetir lo que dije recién. Esto no quiere decir que hay que descansarse y que diciendo, bueno, en comunicaciones y energía no tenemos nada que hacer. No, hay que hacer y mucho, pero se ha venido avanzando a una velocidad razonablemente buena. En cambio, en transportes y servicios portuarios, el esfuerzo va a tener que ser todavía mayor, incluso con alguna dificultad adicional, porque hay una de estas 2 áreas, que son los servicios portuarios, cuyo avance no depende solo del Uruguay y de sus autoridades, de su sociedad, porque está condicionado a un conjunto de obras binacionales, básicamente con la República Argentina, aunque también en parte con el Brasil, que introducen un factor que está, yo diría, fuera de nuestro control total, y que por eso pueden agregar alguna dificultad a las que ya existen. Pero empecemos por lo que ha venido avanzando razonablemente bien en el país: las comunicaciones y la energía. En materia de comunicaciones, y particularmente en materia de telecomunicaciones, que es lo que podríamos llamar la parte más avanzada, la parte tecnológicamente más elevada de las comunicaciones, el Uruguay ha logrado posicionarse en lugares que destacan los avances que ha venido realizando. Yo diría que en todos los indicadores, y voy a mencionar algunos ahora, Uruguay se ubica en el primer lugar de la América Latina y el Caribe, así de sencillo. ¿Cuáles indicadores? Bueno, me estoy refiriendo, por ejemplo, al número de teléfonos celulares por habitante, que es el mayor de la región. Me estoy refiriendo a la penetración de Internet en hogares, empresas, que es la primera de la región. Me estoy refiriendo a la velocidad de bajada de Internet, de la información, de los datos, que se necesitan en distintos órdenes de la vida nacional, que es la mayor
de toda la región latinoamericana y que en conjunto posicionan a Uruguay en un sitial, digamos así, de privilegio en la comparación internacional. Podríamos agregar otra cosa que me parece fundamental, y la otra cosa que me parece fundamental y que no quiero dejar de mencionar porque tiene mucho que ver con las telecomunicaciones, es el avance que ha tenido el llamado gobierno electrónico. Esto es el procesamiento de trámites y servicios gubernamentales aprovechando la tecnología de la información y haciendo que en base a esta tecnología de la información muchos de los trámites, servicios que desarrollan las instituciones gubernamentales se produzcan electrónicamente. En materia de gobierno electrónico, también Uruguay ocupa el primer lugar en la América Latina y el Caribe, pero además un lugar destacadísimo en el mundo. Si consideramos el mundo en su conjunto, el lugar de Uruguay en materia de gobierno electrónico es el 13º, lo cual a todas luces nos tiene que hacer sentir orgullosos, lo que no quiere decir bajar los brazos, ustedes me perdonarán la insistencia, y decir, bueno, aquí estamos tan bien que no se necesita hacer nada. No, se necesita hacer y mucho, y particularmente en esto del gobierno electrónico, que es una parte de lo que solemos llamar la reforma del Estado. Pero la reforma del Estado tiene que seguir avanzando, digamos, a través de muchos aspectos que están en juego: capacitación de funcionarios, gestión, como decíamos hoy, modernización institucional. No alcanza con tener buenos registros de gobierno electrónico. El gobierno electrónico, además de los trámites y los servicios, tiene que ir interactuando también progresivamente a mayor profundidad con estos aspectos que mencionábamos recién. En suma, en comunicaciones y particularmente en telecomunicaciones se ha venido avanzando razonablemente bien y hay que seguir trabajando. Y el otro aspecto que vamos a analizar con un poco más de detalle en nuestro próximo encuentro es la energía. Uruguay se ha propuesto modernizar su matriz energética. ¿Qué quiere decir matriz energética? Quiere decir el conjunto de participaciones que tienen las distintas fuentes de generación de energía en la generación total. Por ejemplo, es tradicional que Uruguay basó en el pasado su matriz energética en el petróleo, además de en lo que hemos solido llamar siempre energía hidroeléctrica, la que se genera a partir de la disponibilidad precisamente de agua. Y Uruguay tuvo esa matriz basada en esas dos grandes fuentes durante mucho tiempo. Hoy la hidroeléctrica está totalmente superada por la demanda, o sea, seguimos generando por la vía hidroeléctrica energía eléctrica, pero es absolutamente insuficiente, y a medida que transcurre el tiempo es aún más insuficiente. Y la del petróleo es carísima, porque si bien ahora el petróleo a $80 el barril aproximadamente tiene un precio razonablemente accesible, Uruguay ha pagado $150 y $180 el barril de petróleo, y eso se transforma, sobre todo cuando llueve poco, cuando hay poca disponibilidad de agua, en un costo absolutamente insoportable para el Uruguay. Ante esta situación, Uruguay ha resuelto modificar su matriz energética y viene trabajando a una velocidad razonablemente buena con este objetivo, en el que el gas natural por un lado y la energía proveniente de recursos naturales renovables sustituyen a las fuentes fundamentales del pasado.
Sobre este tema quisiera conversar con ustedes en nuestra próxima audición como continuación de este análisis de los grandes desafíos que el Uruguay tiene para el futuro. Queridos amigos, muchas gracias. Nos volvemos a reunir el próximo miércoles.